Buenas tardes a todos y todas nuevamente. Vamos a iniciar con la unidad número 1, que tiene que ver con el derecho en sí, ¿no? Díganme si se está viendo ahí lo que estoy proyectando. Sí, profe. Bien. Yo no veo nada. Está. Ahí está. Perfecto. Bueno, pensamos en esto, en los fundamentos jurídicos del turismo en Argentina, de la teoría tridimensional a una planificación federal estratégica. Está pensado estas clases, ¿no? Vamos a tratar de traducir, si vale la palabra, de lo jurídico a pensar el turismo también desde lo normativo. Pensar el turismo desde sus diferentes ámbitos y cómo el derecho, en algún sentido, convive con lo cotidiano. ¿Qué es el derecho y qué es el turismo? ¿O qué es el derecho en el turismo? Nosotros tenemos diferentes escuelas y teorías que hablan del derecho natural, del derecho positivo. Eh, Esto podemos pensarlo desde una visión puramente normativista, ¿no? Donde clasifica al derecho como este conjunto de normas, ¿no? Que regula las conductas de las personas en un tiempo, en un espacio, regula la convivencia, ¿no? Es la ley escrita como única realidad. Esto está pensado también quizás desde, vamos a verlo en los siguientes también láminas que voy a proyectar, quizás es un pensamiento de una teoría de Kelsen, ¿no? De solo es norma. Pero también hubo otros autores, y vamos a verlo enseguida, Miguel Reale, donde piensa de otra manera este vínculo que se da con la norma y la sociedad. Vidal Campos, otro de los autores, entiende que tiene que haber una visión integral, es un orden jurídico, es social, es real, es perceptible, regula las conductas humanas, ¿no? Y las normas, esto que yo les decía, un conjunto de normas vigentes en un tiempo y en un espacio, hablamos de normas que están hoy en día actuales, lo que regula hoy el turismo o la ley en sí, ¿no? En un espacio. Cuando hablamos de espacio, hablamos de jurisdicción. Cuando hablamos de espacio, hablamos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Es el espacio donde regula una normativa. El derecho no es solo esto, un texto, sino que hay una realidad viva, que son las conductas de las personas, las relaciones de las personas. Ustedes en el apunte, no sé si ya lo habrán descargado, se van a encontrar con una primera parte que define al derecho en sus diferentes dimensiones también, tomando la teoría de Miguel Reale, ¿no? Como conducta, como valor, como norma. Y después comenzamos en una segundo punto, conceptos fundamentales del derecho donde se define propiamente. Van a encontrar en una primera parte una síntesis de esta unidad, ¿no? Muy apretada, y después comenzamos con el desarrollo o el contenido de la unidad en sí. Y hay algo que no se está entendiendo, voy rápido, por favor me paran, me consultan ahí y me preguntan, ¿no? La teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale plantea estos tres elementos: normas, hechos y valores, y esto combinan, están en juego constantemente, eh, y se dan en la realidad. Pensando en la norma como en esta regla, ¿no? Que integran los hechos y los valores. Los hechos son
las acciones de las personas, que son las conductas de las personas físicas, ser humano, de las empresas, personas jurídicas, y también es la realidad social, la dimensión sociológica. Y los valores, esta dimensión diquelógica, de justicia, ¿no? De lo que uno apela o quiere llegar, al bienestar, al desarrollo, al deber ser de la norma o el deber ser de este equilibrio que uno espera que haya. En esto el derecho del turismo está, hay un entramado y acá es donde se vincula. Hay una interacción constante entre estos tres elementos: normas, hechos y valores. Hay un juego ahí constante. Cuando digo, vamos a pensar en la norma, ¿no? Este conjunto de reglas que es coercible. ¿Qué quiere decir? Que es el Estado el que las impone y que si tiene que utilizar la fuerza para regular la conducta, lo hace. Y lo que busca es regular, ¿no? Las relaciones de la sociedad, de las personas en sí. Vuelvo, pensando en la teoría de Miguel Reale, esto está en constante movimiento, estos tres elementos: normas, hechos y valores. Pensemos, digamos, también cómo se aplica esto al ámbito del turismo, ¿no? Nosotros tenemos una ley nacional de turismo, hay una ley provincial de turismo, y quizás en alguno de los municipios haya normativa que está vinculada con el turismo. Ahí necesariamente va a regular las conductas nuestras, quizás como ya operadores del turismo, o el sujeto que compra un paquete de viaje, o el sujeto que compra o va y hace una reserva para un alojamiento, o no sé, se ofrece un servicio, estoy pensando ahora en voz alta, que recorre del norte para las yungas, y un servicio que se presta. Uno va a hacer un trekking, pero hay todo por detrás, un aparato, un sistema que contiene a la persona, que la lleva, la traslada, le ofrece comida, le ofrece alojamiento, ¿no? Uno vende eso, ¿no? Bueno, eso está regulado. Algo que se da en esas situaciones, o que se puede dar en esas situaciones: yo compro, ya hay un contrato, este contrato está regulado primero por las partes, pero también acá es la ley. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento en ello? ¿Qué pasa si la persona de repente sufre un daño que no estaba o que estaba contemplado, y hay un seguro que uno paga en el servicio que presta para que ese daño esté cubierto y o se preste la asistencia necesaria si se produce? Digo, todo esto está vinculado en algún sentido con lo jurídico. Desde el primer momento en que desde el primer momento que yo hago una oferta, recorrido norte, yungas, y después se vuelve por los valles, 30 días de caminata. No estoy pensando, hablando en voz alta, un ejemplo quizás puede llegar a ser burdo también. Y esto lo publico por un medio, ya sea una red social, ya sea un diario digital, ya sea por la radio. Ya estoy haciendo una oferta. Y esa oferta que estoy haciendo ya está vinculada con la ley, ¿no?, de defensa del consumidor. ¿Qué tipo de oferta estoy haciendo? ¿A quién estoy vinculando? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué no estoy ofreciendo? Y en función de eso puede haber alguien que lo tome o no. Un primer momento. Viene la persona o un grupo de personas y contratamos. Otro hecho jurídico,
que se plasme en un contrato para hacer ese viaje. Ahí, ¿qué interviene? Hay hechos, hay norma, y quizás esta parte, ¿no? El valor justicia, el deber ser, es cumplir lo que yo estoy proponiendo llevar adelante, esa oferta. Y que si no se cumple, bueno, se rompe este diálogo que puede llegar a haber entre la norma, entre el hecho y entre los valores, se produce ese daño y ese daño genera una responsabilidad. Digo, si pensamos en lo normativo y cómo se vincula esto con el turismo, es ese hecho descrito a grandes rasgos como ejemplo, ¿no? Ahora pensando en voz alta. La norma va a regular estas conductas, ¿no? El orden social, ¿no? El real, el vigente, en este momento, en esas personas que contratan, regula estas conductas. Hay un orden también legislativo o de legislación. Estas son las normas que se crean, estos actos administrativos que se crean, que puede ser de derecho público o derecho privado, ¿no? O de derecho internacional inclusive. ¿Cuándo podría llegar a ser de derecho internacional? Cuando yo vendo un producto y lo compran en Brasil o lo compran en Europa. Y si ese producto no se cumple, ¿dónde la persona dañada puede ir a reclamar? Y estamos hablando ahí de derecho internacional. Estamos pensando o deberíamos de pensar esto en un sentido mucho más global, porque es a lo que aspira el turismo, ¿no? Y en esta conversación o en este diálogo que puede haber con las conductas de las personas y la normativa. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Yo les decía, dependiendo Sí, profe. de qué escuela nos vamos a posicionar, la teoría de Hans Kelsen era pura norma y otros resabios, otras materias eran resabios y solo entendía que era la norma jurídica, solo norma, digamos, el derecho escrito. Por supuesto que esto con el tiempo va cambiando y hoy tomamos estos tres elementos que plantea Miguel Reale: normas, hechos y valores. También incorporamos como parte de este derecho un derecho administrativo. Y aquí es donde también interviene el Estado. El derecho administrativo es un derecho público. Este derecho público es el que regula las conductas o el que regula las relaciones entre la persona y el Estado. Y este derecho público, derecho administrativo, es el que quizá va a regular una empresa de turismo. Es el que va a regular el permiso que me da la municipalidad para habilitar un local. Es derecho administrativo, también es parte de la norma y también vendría a ser parte del turismo en la medida en que esté acompañada por aquel hecho. Habilitar un local para ponerlo como agencia de viaje, por ejemplo, o pensar una agencia o pensar eh, en una habilitación para el traslado de personas, que también tiene como objetivo un hecho turístico, trasladarlo, no sé, me imagino, Humahuaca, llevar para el Hornocal, en Purmamarca, quizás hacer el recorrido por los Colorados. Digo, pensando quizás salir desde Jujuy y hacer ese recorrido en una combi, bueno,
podríamos centrarnos en esto, ¿no? En esta habilitación, si se quiere, de un vehículo, y eso es derecho administrativo cuando tiene el Estado de por medio y que es el que va a autorizar a habilitar quizás una agencia, quizás un transporte, o quizás me va a decir qué necesito para habilitar un recorrido. ¿Estamos? Esto es el derecho parte del turismo o el turismo inserto también en un conjunto de normas que va a regular estas relaciones entre las personas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Me dan 2 segundos y ya estoy con ustedes. Bien, profe. Ya estoy de vuelta, perdón. Cuando hablamos también de derecho, debemos pensarnos en la Constitución y en esta supremacía constitucional u orden de prelación. Nosotros vamos a pensar, y esta es la teoría de Kelsen, ¿no? Pensada o graficada en alguna manera en un triángulo, donde en el vértice superior ahí está la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, tratados de derechos humanos, incorporado en la Constitución, en la reforma constitucional de 1994, artículo 75, inciso 22, donde fueron incorporados los tratados internacionales. El artículo 31 de la Constitución habla de esta jerarquía superior de la norma de la Constitución en relación a las normas inferiores. Por normas inferiores debemos entender constituciones provinciales, debemos entender leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, cartas orgánicas municipales. Son las normas inferiores en relación a la Constitución. Acá se da una relación de subordinación y coordinación. Cuando hablamos de subordinación es esto, que se respete la Constitución Nacional y los tratados en relación a la norma inferior, que es las leyes, constituciones provinciales, y hay una relación de subordinación. No puede haber una norma que contradiga o que vaya en contra de lo que ya establece la Constitución Nacional. No puede haber una ley provincial, una ordenanza municipal, una constitución provincial que vaya en contra de lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Si eso llegara a suceder o llegara a pasar, aquí entra la justicia a tratar de ordenar eso. Y la manera que tiene la justicia de ordenar eso es por medio del control de constitucionalidad. Este control de constitucionalidad son los jueces que dicen que si una norma va en contra de lo que dice la Constitución Nacional.
Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho y qué tiene que ver con el turismo? Con el derecho tiene que ver, porque es la base jurídica de toda la norma. ¿Y qué tiene que ver con el turismo? Es que si una norma que puede dictarse, ya sea en una jurisdicción municipal, ya sea en la provincia o ya sea en la nación, diputados, y que vaya en contra de lo que dice la Constitución, puede, abierto un proceso judicial, ser declarada esa norma, ese artículo, ser declarado inconstitucional. Digo, esto es si va en contra de lo que ya establece la Constitución Nacional. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Nada. Todo bien. Vamos. Vamos a pensar esto de manera gráfica. Un triángulo en el superior, en la cabeza, en el triángulo, en el vértice superior, la Constitución y los tratados internacionales, y por debajo el resto. Yo digo el resto de la normativa, por decirlo de alguna manera, pero deben saber que están contenidas ahí, por debajo, las constituciones provinciales, leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas y cartas orgánicas municipales. Cuando hablamos de turismo y hablamos de la Constitución, el turismo no está de manera expresa, escrita, que diga turismo en la Constitución. Implícitamente se desprenden de alguna normativa o se interpreta de alguna normativa que está contenida en la Constitución, ¿no? Se entiende que es parte de la, o se lo puede vincular al turismo. Cuando hablamos del artículo, por ejemplo, 14, este fue uno de los primeros artículos de aquella Constitución de 1853, ¿no? Y ahí está la base, ¿no? En algún sentido, de la libertad de tránsito. Entre otros derechos individuales que tiene el 14 bis, el 14. Por ejemplo, el de transitar, libre tránsito, el de comerciar, libre industria. Son derechos individuales. Derechos de primera generación también se los puede encontrar o se los clasifica. Después también tenemos, por ejemplo, perdón que mi compañero pidió entrar, el 14 bis, vacaciones pagas. El 14 bis podemos encuadrarlo o incorporarlos dentro de un derecho de segunda generación. El 14 bis fue introducido en la Constitución allá con el gobierno de Perón, y con él el 14 bis se busca proteger a los trabajadores. Tanto la protección como los derechos individuales, o se divide en tres momentos el 14 bis: derechos individuales, derechos colectivos y derechos de la seguridad social, en tres párrafos. El primer párrafo de ellos, el 14 bis, el primer párrafo, habla sobre los derechos individuales de los trabajadores, un salario digno, por ejemplo, ¿no? Vacaciones pagas. Bueno, este elemento, vacaciones pagas, podríamos vincularlo al turismo. Ya había hablado sobre el 14, industria lícita, que está vinculado ahí. Otro de los artículos también que podemos incorporarlos dentro, a ver si lo tengo en esta otra lámina, 2 segundos. Sí. Vamos a pensar el 41, que habla sobre el medio ambiente, que busca la sustentabilidad del patrimonio natural y cultural, la sustentabilidad del medio. Y ya hablamos de un derecho de tercera generación. ¿Por qué? Porque este artículo, como el 41, como el 42,
como el 75, inciso 22, entre otros, fueron incorporados en la reforma del 94. Y habla de tercera generación porque apela ya en un sentido mucho más amplio y lo que busca resguardar o cuidar o proteger ya es en un sentido colectivo. Medio ambiente. Por ejemplo, también el artículo 42 de la Constitución, que habla sobre la defensa del consumidor. En esto es la defensa del turista, la formación, la información veraz, un trato digno y equitativo. Yo recién les decía y les traía como ejemplo, pensando en la norma como en general, decía, bueno, yo puedo ofertar un servicio que va desde el norte para la Yunga y vuelve por los valles, 30 días de recorrido de diferentes modalidades, recorrer lugares y demás. Y es oferto por un medio digital y viene una persona y compra ese paquete. Pero ¿qué pasa? Salimos el día establecido, el paquete decía que tal día íbamos a estar por los valles, íbamos a hacer un recorrido en tal lugar, por tal lugar, bla, 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 y eso no se produce. Pero mi oferta, ¿no? Mi información, o lo que yo oferté, estaba escrito, estaba publicado, la persona estaba interesada en hacer ese recorrido, pero eso no se cumplió. Y ahí vamos a entrar en una disputa, se va a generar un daño, y vamos a entrar en una disputa por lo que yo oferté y no cumplí. Yo como productor de ese servicio. Yo como empresa de ese servicio. Y eso no llegué a cumplirlo. Llegamos a las Yungas y ahí nomás un micro a San Salvador y el vuelo a Buenos Aires. Y el que compró el servicio va a decir, che, pero faltó el recorrido por los diques. ¿Qué pasó? Demanda por defensa del consumidor, incumplimiento a un contrato, información no era veraz, se mintió o no se cumplió eso, incumplimiento contractual, daño, hay que resarcir. Y ahí la ley de defensa del consumidor va a proteger al consumidor por la falsa información que se dio. Y aquí traigo la Constitución Nacional, artículo 42, Ley de Defensa del Consumidor, a una oferta que yo hice para un viaje soñado para alguno y que no llegó a cometerse completamente. Digo, pensemos en cualquier situación que ustedes pueden estar trabajando ya con turismo o vinculado con el turismo y que haya alguna situación que no se dé. Sí, Carolina. Profe, ahora, ¿qué sucede eso cuando ahora con las nuevas empresas que aparecieron, esas empresas truchas que ofrecen ese tipo de servicio, como los viajes de egresado y después no cumplen porque desaparecen o son empresas fantasma? Ya vamos a llegar ahí porque vamos a ver viaje de egresados, la normativa, ya vamos a llegar ahí, Carolina. Todavía falta un recorrido, Estamos recién arrancando a hablar de la norma, ¿no? Y pensar la estructura de la norma. Ya vamos a llegar. Para mí es necesario partir de algo muy básico, de qué es el derecho, ir incorporando algunos elementos. Ustedes al final del recorrido de la materia van a tener una idea de la normativa y van a tener, sí, una referencia en relación a la responsabilidad
en el rol que van a tener de acá a un tiempo ya recibidos con un título que los habilita y quienes están hoy ya interviniendo en alguna actividad turística, bueno, se van a encontrar con algunos elementos, decir, che, tengamos en cuenta estas situaciones que se pueden presentar y en el caso que se presenten, cómo podemos resolver. Ya vamos a llegar ahí, Carolina, no me quiero adelantar. Sí, ya está en el contenido de lo que se va a desarrollar. Vamos a ver vamos a ver turismo recreativo, turismo estudiantil, lo vamos a ver, pero no me quiero adelantar a esos temas. ¿Vamos? Entonces vamos a pensar esto. Vuelvo, la norma, cómo está vinculada, la Constitución como base del orden jurídico, las diferentes normativas que encontramos dentro de la Constitución y que, si bien no está de manera expresa, sí implícitamente se puede interpretar que tiene un resguardo en ese sentido. El derecho administrativo del turismo. La autora que estamos citando acá, Carmen Fernández Rodríguez, es una autora española, traigo de ahí el texto, y ella plantea esto del derecho administrativo del turismo. Cuando hablamos de derecho administrativo es lo que yo recién les decía, es pensar el Estado en sus diferentes nacional, provincial, municipal, Estado, y cómo se vincula el Estado con nosotros, los sujetos. Vamos a hablar de esto, de la normativa, de la reglamentación que tiene el Estado en particular con el turismo. No deja de lado la actividad que los privados puedan desarrollar, ¿no? Yo compro un paquete de viaje y lo hago de manera privada con una agencia. El vínculo mío es con la agencia. Pero el vínculo también está entre la agencia y el Estado, porque es el Estado la que autoriza a la agencia a trabajar. Eso es derecho administrativo, vinculado al turismo. El Estado acá no es espectador, como dice, organiza, asegura la calidad, o debería de asegurar la calidad, organiza, regula la relación. Si yo hago un contrato de viaje con una agencia y quizás haya un formulario preestablecido de contratación, bueno, quizás haya algunas cláusulas ahí que la propone la agencia y esto pasa por un viso, por un control del Estado para ver si ese formulario es adecuado, que no haya vicios, que no vaya más allá de lo que la norma puede establecer. Digo, acá esto es derecho administrativo. Y acá se vincula el sujeto, la persona con el Estado, pero también este control lo lleva el Estado en relación a yo, consumidor, que contrato con una agencia. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, sí, todo bien. Bien. Quiero ver si me estoy olvidando algo. Derecho administrativo. Vamos a volver a pensar en esto que
que decía arriba con la teoría tridimensional, cuál es la norma. También esto se da en el derecho administrativo, ¿no? No estamos lejos, ¿no? Hay que pensarlo de manera conjunta, que es todo un conglomerado y que va a regular en sus diferentes momentos a las relaciones de las personas. Conducta, la legislación, la norma y los valores en eso. Aquí también sucede que se da esa situación. Instrumentos de intervención estatal, reglamentaria, licencias, autorizaciones. El Estado fomenta, incentiva, quizás se quita, ¿no? Beneficios. Él puede, digamos, estar relacionado con un servicio público. Tiene también una función sancionatoria. Si uno incumple, yo, por ejemplo, puedo abrir una agencia de viaje después de haber cumplido ciertos requisitos. ¿Qué pasa si ya empiezo a ofertar servicios y no estoy autorizado para ofertar? Me pueden aplicar una sanción. También el Estado acá te planifica, digo, yo tengo que cumplir ciertos plazos, teniendo para habilitar una agencia, ciertos plazos, cierto tiempo, cumplir ciertos requisitos que tienen que ver con la planificación. Y también el Estado te puede intervenir en el sentido de, hay lugares que son protegidos y que no debería intervenir el hombre. Y también el Estado propone este sistema arbitral de mediación de particulares. Por ejemplo, les traigo el ejemplo que hace rato les decía. Compro un paquete, no hago el viaje por los diques, por los valles, y se genera un conflicto. Y quizá el Estado pueda primero proponer una mediación antes de ir al juicio. Quizá yo en la mediación puedo arreglar y decir, mira, tenés razón, no nos daba el tiempo, puedo justificarlo, te voy a devolver parte de lo que pagaste por el servicio que no se dio. Y ahí se soluciona. Hay una mediación, hay un acuerdo. Y se evita un juicio de mayor desgaste del proceso, mayor desgaste de las partes, y económicamente me sale más económico, más barato, por poner un término, que un juicio. Bueno, estos sistemas arbitrales están, y es parte de derecho administrativo, es parte de la oferta que puede tener el Estado, oferta en el sentido de propuesta, para llegar a acuerdos. ¿Estamos hasta acá? Digo, Sí, profe. el Estado, vamos a pensar, este aparato grande que va a regular estas relaciones y estas conductas. El Estado no va a intervenir en mi vínculo contractual. Por ejemplo, yo compro un pasaje de avión, Flybondi, para irme a Buenos Aires. Yo compro con Flybondi y viajo a Buenos Aires, voy y vuelvo. El Estado ahí no intervino más que para controlar que el avión, los requisitos que tiene para volar, digamos, ese es el control del Estado en relación a la empresa. Y pero no interviene en mi vínculo con Flybondi. Yo compro el pasaje y ahí se concretó el contrato, voy, vuelvo, se cumplió, listo. Recién podría llegar a intervenir si yo no viajo e inicio un reclamo a la empresa. Bueno, ahí el Estado puede intervenir de manera diferente. ¿Vamos? Profe. Sí. Sí, no quería, me llevaba
lo que usted hablaba me traía el ejemplo de lo que pasó con la quebrada de las Conchas, donde el Estado interfiere porque van en contra con el uso del medio ambiente, ¿no? Un lugar de reserva. Lo que pasó en Salta. Claro, sí, con el casamiento. Ujú. Digo, iba a ese ejemplo también, gracias Ana por traerlo. El Estado en ese caso es un lugar de protección. ¿Qué pasó ahí? Bueno, va a buscar responsables, ¿no? Hay asociaciones proteccionistas, ¿no? Que actúan ahí en protección del lugar, valga la redundancia, y en preservar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién habilitó? Y Seguramente hay una supuestamente intervención. Hay una, decían que había firmas falsificadas y eso es lo que leí. digo, eso salió en las redes, que había instrumentos falsificados, autorizaciones falsificadas y demás. Bueno, va a haber una persecución por parte del Estado para llegar a aclarar y sancionar a quienes incumplieron con el deber funcionario, con el deber de función pública, de haber autorizado algo que no debía haberse hecho. Va a haber una sanción, va a haber una persecución por parte del Estado, seguramente en relación a eso. Veremos si tenemos noticias después sobre ese avance, si qué pasó, ¿no? En relación a la justicia, si averiguó, investigó y si se llega a una sentencia que sancione, condene a quienes hayan habilitado un lugar que no debía ser así, ¿no? Eh, gracias, Ana, por el aporte. Yo le decía acá, hay una relación entre las provincias y el Estado nacional, ¿no? Pero esto se conforma cuando se constituye como Estado la nación argentina. La nación, las provincias le dan a la nación, delegan en la nación ciertas atribuciones, ciertas funciones, y las provincias conservan otras. Esto está dado en dos artículos de la Constitución, 121 y 124. Las provincias son autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Que los espacios turísticos que tiene la provincia los resguarda, los cuida, o la provincia tiene la función, el rol de promover, ¿no? Como Estado. Y la nación se encarga de otras cosas. Por ejemplo, darle un marco general para regular como ley nacional, y también en relación con otros países. Pero acá también las provincias tienen esta autonomía que les permite vincularse con otros países a nivel internacional y quizás para obtener algún subsidio o alguna compensación o algo para promover el turismo. Digo, acá también las provincias conservan esta autonomía. Se dice que las provincias son anteriores a la conformación del Estado y es donde conservan esta autonomía. Pero también entre ellas, entre la nación y las provincias, hay este poder concurrente que requiere esta coordinación y esta concertación. Viene de la mano, si yo dicto una ley nacional, como la que tenemos, Ley Nacional de Turismo, y en la provincia dictamos una ley provincial de turismo, va a ir en concordancia con la ley nacional. Y puede que la ley de la provincia tenga una mejor protección o derechos, ¿no? Pero eso solo va a tener para la provincia de Jujuy. No va a regular para Salta, no va a regular para Tucumán. Va a ir en beneficio de la población de Jujuy, de los habitantes, de la jurisdicción de Jujuy.
siempre que no vaya en contradicción a la ley nacional y no vaya en contradicción a la Constitución Nacional. Ahí vuelvo una competencia concurrente, nación, provincia, y que no haya una contradicción en ellos. ¿Estamos? Vuelvo con esto, resulta repetitivo, la facultad de la administración, disciplinaria, ordenatoria, controladora, reglamentaria. Si yo quiero habilitar un local comercial en Purmamarca, primero tengo que ir a la municipalidad para ver qué requisitos tengo que cumplir para que me habilite. Tanto de espacio, una puerta de ingreso, quizás dependiendo de para qué va a ser. La cocina, estoy pensando en un restaurante, la cocina debe tener ciertos requisitos de higiene y salubridad. Quizás la inspección de seguridad que pueda llegar a haber, que esté marcada, que tenga cartelería. Digo, todos esos requisitos está normado, está regulado de acuerdo a lo que el municipio diga que hay que hacer para yo poder habilitar un espacio. Eso es lo reglamentario. A la vez, el municipio va a controlar que se cumpla, que la cocina esté en condiciones, ¿no? Vigilar el cumplimiento. Quizás el horario se estipula que a partir de las 12 de la noche el local debería de cerrarse o se habilita hasta las 3 de la mañana. Y si no se cumple nada de eso, sanciona. Cuando hablamos de que ordena es qué requisitos quiero. La reglamentación está dada por cumplir estos requisitos y esto otro y me habilitan, me controlan y si no cumplo, tengo una sanción. ¿Vamos hasta acá? Bueno, atento que son las 6:20, que hablamos como media hora tratando de explicar y ordenar lo otro. Vamos a colgar acá la clase. Voy a dejar de grabar